Hola a todos, buenos días, somos los chicos de Betspronos y hoy os traemos un videoanálisis de un partido de tenis que va a enfrentar a Malek Jairisi contra Milos Raonic. Una peculiaridad que queremos destacar desde un principio es que el análisis de hoy va a estar un poco... no es nuestro, lo ha realizado un teaser bastante conocido que os vamos a presentar a continuación. Y nosotros desde la aplicación simplemente vamos a mostraros cómo este teaser, que es GabriBet, ha llegado o ha extraído algunas de sus conclusiones a partir de Betspronos. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a lo que es el pick o la propuesta o el pronóstico en cuestión. Para eso vamos a su web, GabriBet, y allí vemos un poco lo que es el evento, quienes juegan y el tipo de pronóstico. Son más de 10,5 juegos en el primer set. Aplicando un stake del 2% y una cuota, y la cuota es de 2,75. Vale, vamos a pasar a lo que sería el partido y pinchamos, por ejemplo, en Raonic. Entonces vamos a estudiar, en primer lugar, un poco este torneo de Pekín, el entorno, es decir, ¿por qué puede tener sentido? ¿Por qué puede tener sentido esta apuesta dentro de un torneo o dentro de un partido que se juega en estas pistas? Pues si nos vamos a la estadística que nos ofrece Betspronos de primer set total juegos, podemos comprobar que en el torneo, en las últimas ediciones, es decir, desde el 2005 hasta hoy, contabilizando un total de 293 partidos, tenemos un total de 118 ocasiones donde hubieron más de 10,5 juegos. ¿Esto qué significa? Significa que un 35% de las veces ese primer set de cualquier jugador, de cualquier partido, tiene más de 10,5 juegos. Eso más o menos es una cuota de 2,86. Así que cualquier cosa por encima tendría valor y cualquier cosa por debajo no lo tendría. Sin embargo, esto incluye exactamente todos los partidos, incluso aquellos donde hay una gran diferencia entre jugadores y demás. Bueno, si nos vamos, justamente este partido de hoy es un partido de octavos de final. Si nos vamos a esta ronda, comprobaremos que el porcentaje sube un poco. Aquí es un 37,5%. Y la cuota correspondiente sería de 2,67 para este tipo de apuesta, la de más de 10,5 juegos. Bien, esto ya de por sí ya nos da un primer análisis de que esta apuesta va o puede ir bien encaminada, tiene posibilidades. Sin embargo, vamos a ir un poquito más allá y vamos a adentrarnos en lo que son los jugadores en superficie. ¿Para qué? Pues desde aquí vamos a analizar dos cosas importantes para este pronóstico. La primera de ellas es el hecho importante de que Jairisi es un jugador que en su trayectoria en hard, es decir, en todas las participaciones o partidos que ha jugado en torneos ATP hard, incluyendo solamente partidos de ronda, es decir, ni valen fases previas ni nada por el estilo, sino partidos donde potencialmente te puedes enfrentar a jugadores tan competitivos o más como el que hoy tiene enfrente. En este caso vemos que su estadística de más de 10,5 juegos es del 44,93%. Y si nos adentramos en lo que sería la ronda de octavos, vemos que desciende un poco a un 40%, pero seguimos en cuotas de 2,5 o menos. Es decir, con esto lo que demuestra es ser un jugador bastante, a pesar de su nivel teórico, que es inferior, o sea que no es un jugador
vamos a decir, un jugador ganador, en el sentido de que, como podemos ver, sus números son un 42% de victorias, es decir, es un jugador, pues en este momento es un top 50, pero en su carrera pues ha sido más un top 100, incluso algo más que un top 50, por lo tanto tiene bastante mérito o tener estos números, demuestra que es un jugador bastante aguerrido, que suele salir bastante concentrado y que, por ejemplo, pues rara vez alguien, por ejemplo, le hace un rosco, es decir, solo tiene que, es decir, el 80% de sus partidos ya tienen más de 7,5 juegos, el 60% más de 8,5 y el 40% ya más de 9,5, hablando de la ronda de octavos de final. Si nos vamos al total, podemos comprobar que los porcentajes aún son más altos, es decir, es un jugador bastante competitivo, porque el 60% de las ocasiones en sus partidos hay por lo menos 10 juegos. Si nos fijamos en su adversario, Raonic, que es un poco el jugador que lleva en principio la voz cantante en este partido, podemos comprobar cómo hasta un 46,55% de sus primeros sets en los que él participa terminan con más de 10,5 juegos y un 68% con más de 9,5, lo cual nos hace ver que ahí estamos hablando de que ambos jugadores por separado tienen un 60%, más de un 60% de posibilidades de que el set tenga 10 juegos. Y que tenga 11, pues baja un poco, pero otra vez volvemos a remarcar que en este caso aquí se incluyen partidos, sobre todo en el caso de Raonic, también incluye partidos contra rivales débiles a los que ha ganado con bastante facilidad. Entonces, de esta manera comprendemos que que sigue siendo una apuesta con bastante sentido. Es decir, los números, pues bueno, de alguna manera la ven razonable. Ven que hay probabilidades, estamos viendo que estamos hablando en este caso, de 45 casi, 45%, 46%, y si vemos el enfrentamiento entre ellos, pues podríamos pensar que como mínimo podrían haber un 45% de posibilidades de que esta apuesta pues pudiese tener, digamos, pudiese ocurrir, ¿no? Pero vamos a ver un tercer dato llamativo que también podemos ver desde aquí, y es un poco el rendimiento, primero el sorprendente y bajo rendimiento de Raonic desde que terminó Cincinnati. Es decir, Raonic acabó Cincinnati allá por el 20 de agosto, donde tuvo un comportamiento bueno, perdiendo contra Murray, y mirar un poco lo que se ha encontrado. Es decir, en Nueva York, sin duda él quería jugar bien, ahí no hay excusas, y la verdad es que perdió en segunda ronda. Luego se tomó un descanso y volvió hace 2 semanas a San Petersburgo, ya en este tipo de pista, indoor, y perdió también en primera ronda contra Joutny. Así que podemos un poco concluir que Raonic no está en su mejor momento en septiembre, no está siendo un buen mes para él. Sin embargo, Yaziri tiene un rendimiento y un comportamiento sorprendente. Mirar lo que lleva hecho este mes, que ha jugado nada más y nada menos que 6 partidos, bueno, este mes, el mes pasado, septiembre, donde cosechó 4 victorias y 2 derrotas. Un rendimiento sin duda muy bueno, y ganando a jugadores importantes, que es lo que decimos siempre. Es decir, no es lo mismo ganar a jugadores como Dogic, aunque ahora no esté en su mejor momento. Milot aquí se coló en esta ronda, pero bueno, ahí está. Y sobre todo Robert o el mismísimo Goffin, son victorias de mucho valor. Y luego las derrotas, pues aunque ahora su posición ATP de Tipsarevic no sea bastante baja, sin duda es un jugador de mucho nivel que está empezando a levantar el vuelo. Y luego Simón es un top 30. Es decir, realmente ya Yaisiri está jugando ha jugado en septiembre partidos de mucho nivel. Entonces, con todo esto, lo que queremos un poco contrastar es que la sugerencia que nos ha propuesto Gabri Bet, pues desde el punto de vista de BetPronos tiene bastante sentido. Los números están un poco a su favor. Cuando decimos a su favor, lo que queremos decir es que las probabilidades son razonables.
Y sobre todo son razonables si tenemos en cuenta que en este momento se sigue pagando a 2,75, porque esto es una captura de pantalla que hemos realizado hace 10 minutos, por lo tanto, desde el momento en que Gabriel publicó su pronóstico ahora no ha variado, por lo tanto sigue teniendo exactamente el mismo valor que él percibe en su previa. Así que por nuestra parte pensamos que es pues un pronóstico interesante. Entonces ya para terminar, solamente deciros dos cositas. Una, que estamos muy contentos de haber arrancado este tipo de videoanálisis en tenis apoyados por personas con bastante conocimiento y ya experiencia en análisis de partidos de tenis. Y segundo, que es, bueno, si os ha gustado, dos cosas respecto de esto. Primero, que, bueno, que nos digáis un poco si os ha gustado, por qué. Si hay cosas que nos quedan claras, también nos gustaría que nos hicieseis vuestras preguntas, recomendaciones. Y luego, por último, y también importante, es que si queréis un análisis más completo, no solamente ya de temas numéricos, sino que a vosotros, si os gusta también el tema escrito y os gustan otros factores adicionales, los podéis encontrar en el pronóstico, como vemos aquí, que ha hecho Gabri. Es decir, él tiene ahí su explicación y sus argumentos, no solamente los que estamos viendo ofrecidos por BetsPronos, sino además otros elementos en los que él se fija para analizar partidos. Bueno, esto ha sido todo, esperemos que os haya gustado, nos vemos a la próxima.